Buen día, amigos de la Central Campesina Cardenista del Movimiento de Regeneración Nacional. Estamos aquí en una tercera oportunidad para avanzar en esta tarea de la formación y la capacitación política. Hemos hablado de distintos temas. El más reciente fue la declaración de principios del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, de nuestro partido. Y ahora vamos a hablar del programa de acción, que es el segundo aspecto dentro de los documentos básicos, la segunda parte dentro de los documentos básicos. Hay que decir que, como pues, en todo tipo de apartado de este tipo, los programas se dividen en dos partes. Una parte introductoria, donde se definen ejes fundamentales, y luego ya el desglose de los puntos que implica el programa en sí. Un programa, hay que entenderlo, es las razones de nuestra lucha, son nuestras demandas. Si bien los principios son nuestras definiciones éticas, políticas, ideológicas, el programa es eso, la puntualización de lo que buscamos transformar. Así que esto es muy importante, porque cuando nosotros nos preguntamos o nos preguntan en territorio o fuera del partido o aún incluso dentro del partido, porque necesitamos explicarle a los compañeros de qué se trata el partido, cuando nos preguntan qué buscamos, la respuesta es lo que está escrito, lo que está puntualizado en el programa. Lo hemos dicho, lo insistimos, estos son documentos públicos que están a la mano de todos, simplemente metiéndonos a la internet, buscando la página oficial de Morena y buscando el enlace de documentos básicos, y ahí están. Podemos descargar muy fácilmente los principios, el programa, los estatutos. Aquí ya no vale, compañeros, independientemente de dónde estemos, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo, no importa ya nuestro nivel de escolaridad, no importa y no se vale el argumento o la justificación que muchas veces se esgrime de decir es que yo no le sé a la computadora, yo no le sé al internet y entonces no sé. Esto ya no es lícito. Cualquiera que asuma la tarea de la militancia y más aún la tarea del liderazgo político dentro del partido necesita actualizarse, necesita capacitarse técnicamente, aunque sea una instrucción rápida, necesita asesorarse si es necesario, precisamente para acceder a estos materiales que están en la internet de una manera virtual. La tarea es formarse y no valen los argumentos, las justificaciones. Dicho esto, compañeros, pasemos ya propiamente al programa, en donde se establece el cuestionamiento de por qué luchamos. Y ahí se establecen ideas muy concretas. Se insiste que Morena es una organización plural, incluyente, solidaria. Se reitera también que buscamos el cambio político pacífico por vía democrática. Pero ya estableciendo o reiterando estos conceptos que estaban muy claros en la declaración de principios, viene una idea fundamental dentro de la introducción del programa, y es que necesitamos cambiar el sistema político mexicano, necesitamos cambiar de régimen político. ¿Por qué? Porque Morena define que el régimen político actual está fundamentado en la corrupción, en la impunidad, está cimentado en el autoritarismo y todo lo que esto implica. ¿Por qué el régimen político actual está así, se encuentra así? Porque hay una oligarquía, y esto es muy importante decirlo, esto es un concepto muy importante. La oligarquía tiene capturado al Estado. El Estado en sí no es un ente negativo. El Estado es un conjunto de instituciones para ordenar, organizar a la sociedad, para regularla y protegerla.
pero evidentemente el Estado mexicano actual está capturado, secuestrado por esta oligarquía, una oligarquía integrada por una clase política antidemocrática, por grandes grupos empresariales, con intereses incluso entre los que se mezclan intereses externos al país, integrado por cúpulas sindicales corporativas, es decir, no todos los sindicatos son corporativos, hay sindicatos democráticos, y esta oligarquía pues tiene secuestrado al Estado y por tanto no es capaz de garantizarnos nuestros derechos. Y entonces Morena se compromete precisamente a cambiar ese régimen, a recuperar al Estado y colocarlo como el ente necesario, repito, para organizar, regular y proteger a la sociedad y garantizarle sus derechos. Pero se insiste que esto va dentro de una lucha pacífica, democrática, legal. Por tanto, se convoca una participación muy amplia de la sociedad y una participación muy enconada por parte de la militancia y dirigentes del partido que esencialmente tienen que estarse formando y capacitando políticamente de manera constante, en donde implica esto aprender una nueva ética política, estar muy conscientes y muy avesados en nuestra historia, en la historia de lucha de nuestro pueblo y en todos los saberes necesarios para la lucha democrática. Y bueno, esta introducción nos deja muy claro esto. De lo que se trata es del cambio de régimen. Sin el cambio de régimen no es posible recuperar la justicia, la equidad, la democracia para el país. De ahí vienen ya los 10 puntos que integran el programa. Y esto es necesario empezar a comentar. Bien, primero que nada está el punto número 1, que dice, por la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico y solidario, por una nueva corriente de pensamiento. Es decir, de lo que se trata es de instalar en el ámbito público, en la palestra pública, el cambio de paradigmas, es decir, desterrar la corrupción, desterrar esta idea de que la política y la acción pública o el desempeño público son estrictamente para una clase política, que son para el enriquecimiento de unos cuantos, que son para detentar privilegios. Se trata de desterrar eso y hacer que la vida pública sea de la sociedad, hacer que la política sirva a la sociedad y que la sociedad se atreva a hacer política, entendiendo esta como la necesaria participación de los ciudadanos precisamente en el ámbito, en la vida pública, por sus derechos. Esto no es sencillo, es un cambio muy amplio, muy profundo de la sociedad mexicana, pero Morena se empeña en eso, en hacer de la vida pública un ámbito de los ciudadanos, un ámbito por la consolidación y desarrollo de los derechos. Esto implica, sin duda alguna, un cambio de ética política. Ver la política como un deber, como una responsabilidad, como un servicio y no como un negocio, no como un privilegio. Insistimos, esto es sumamente complicado y exige de los ciudadanos, pero también de los miembros de Morena, un cambio mental, un cambio ideológico, un cambio de prácticas profundo. Estamos sin duda alguna muy lejos todavía de lograr este primer objetivo, pero tenemos que empeñarnos dentro y fuera del partido. Y aquí va la necesaria lucha incluso entre nosotros, la necesaria lucha de ideas, la necesaria lucha política, que no la grilla desleal y destructiva, para hacer efectivo ese cambio dentro y fuera del partido. Hay un segundo punto que va muy de la mano, que es por una ética republicana y en contra de la corrupción. La corrupción es un elemento integrante del autoritarismo, de ese régimen autoritario priista que hemos vivido durante muchos años, por lo menos a partir de mediados de los años 40 del siglo XX a la fecha. La corrupción, junto con la demagogia, junto con el corporativismo, con la represión, con el nacionalismo autoritario, son elementos de ese régimen. Y necesitamos desterrarlo. ¿Por qué? Porque el país lo necesita.
Si nosotros no combatimos la corrupción como un elemento esencial que está presente en nuestra vida pública, no podremos avanzar. La corrupción tiene costos económicos, la corrupción tiene costos sociales y por supuesto políticos. No se puede transparentar la vida pública, no se puede colocar al Estado en función de las necesidades de la sociedad si no combatimos la corrupción. En ese sentido, compañeros, la corrupción está presente no solamente en el país como una abstracción, también puede estar presente dentro de nuestro partido. Cualquiera de nosotros, si no construye una práctica democrática, transparente y legal, puede caer en la corrupción. Y esto hay que tenerlo muy claro. Todos debemos tener una vigilancia popular, o lo que se dijera en algún momento dado, una vigilancia revolucionaria, como también lo decimos dentro de la CCC, para que todos nos cuidemos del acto de la corrupción, porque esto lacera, destruye a la sociedad y puede destruir al partido y su proyecto. Un tercer punto es, y como vemos todo esto va concatenado, es por la democracia al servicio del pueblo y la nación y contra el autoritarismo. Es ya ir más allá de estos elementos específicos. ¿Cuál es la esencia? El cambio democrático. Esto no lo hemos vivido en el país más que de manera inicial, gradual, y está en peligro. El regreso del PRI en el año 2012 pone en cuestión los avances, los pocos o muchos avances que hubiéramos tenido con la transición democrática. De hecho, y hay que decirlo claramente, la transición democrática se vino abajo como proyecto histórico del país con el regreso del PRI en 2012, considerando además las condiciones en que éste regresó con un fraude evidente en las elecciones del 2012. ¿Por qué necesitamos cambiar democráticamente? Porque el autoritarismo es nuestro fundamental problema, pero necesitamos hacer el cambio democrático porque lo que hay que colocar en el centro es el principio de la soberanía basada en el pueblo. Esto está presente en nuestra Constitución en el artículo 39, sí, pero hay que hacerlo efectivo de todas las formas posibles. En Morena no creemos en la democracia solamente como un acto electoral. La democracia es la participación ciudadana y popular en todos los aspectos de la vida pública. Desde la junta de padres en la escuela, el sindicato, la asamblea estudiantil, la asamblea vecinal, la asamblea ejidal, etcétera, etcétera. Todos los espacios de acción pública, de vida pública, es necesario fortalecerlos, y eso es la soberanía en acción, es la soberanía popular. Solamente fortaleciendo la democracia basada en la soberanía del pueblo, podemos ir derrotando y debilitando los poderes de la oligarquía que hoy domina, repetimos, al Estado. Viene un cuarto punto que se llama o dice: por la defensa de la soberanía nacional y la independencia y contra el entreguismo. ¿Por qué necesitamos consolidar la soberanía como un acto del pueblo, como un hecho vivido y construido por el pueblo? Bueno, porque el país se ve debilitado hacia el exterior. Hay intereses externos muy delicados, muy fuertes, por ejemplo, en el aspecto energético, por ejemplo, en el aspecto agropecuario, en los sectores energético agropecuario. Y son intereses difíciles de sortear. Estamos hablando de grandes empresas, de millones de dólares involucrados. Y entonces estas empresas monopólicas, con sus socios internos, que ahora están en el gobierno federal sin duda, pues hacen todo lo posible para sostener y ampliar esos negocios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues precisamente consolidar la soberanía basada en el pueblo para hacerla y proyectarla como la soberanía nacional. Que el país sea capaz de proteger su territorio, sus recursos y la tierra sobre la que se asientan los ciudadanos. ¿Por qué?
porque ese territorio, esos recursos y esa tierra son amenazados, repito, por intereses monopólicos externos y sus socios locales. Esto que implica, pues, que el petróleo, el sector eléctrico, la minería, son ya parte de intereses externos, como en el porfiriato, y no dejan nada bueno para el país. Es decir, esos recursos que vienen por parte de la actividad energética, sea el petróleo, sea la electricidad, o por parte de la producción agrícola, que hoy es usufructuada por grandes empresas, pues no reditúa nada para el país. Los recursos naturales, los beneficios del territorio y la tierra del país deben ser beneficio para el pueblo, para la nación, no para intereses privados y mucho menos externos. Por eso debemos fortalecer la soberanía nacional. Un quinto punto es que creemos o vamos por una nación pluricultural y el respeto a los pueblos indígenas. La demanda de las autonomías indígenas es una demanda muy vieja, de los años 90, que tiene origen en la lucha, sin duda alguna, del EZLN, del Congreso Nacional Indígena, lo reconocemos, y en buena parte del movimiento campesino indígena que no necesariamente está con estas agrupaciones. Es una necesidad, si bien los pueblos indígenas o los pueblos indios de este país representan un 10-12% de la población y por tanto son una minoría poblacional, eso no quiere decir que tengamos que transgredir o pasar a segundo plano sus derechos. Por supuesto que no. Ellos merecen su autonomía, decidir de manera autónoma, sin romper con el Estado mexicano, muchos aspectos de su vida, desde aspectos de gobierno hasta la titularidad sobre su territorio y sus tierras, implicados los recursos naturales, lo cual sería mucho mejor, porque confiamos más en el cuidado que puedan tener los pueblos indios sobre los recursos, el territorio y la tierra, que en empresas privadas que hoy asaltan estos sectores. También vamos por la democratización y el acceso a los medios de comunicación masiva. El espectro televisivo y radial del país no es una propiedad privada. El espectro de radio y televisión son de carácter público. Y las empresas de radio y televisión que usufructúan ese espectro radial y televisivo, lo hacen como una concesión del Estado. Por tanto, Morena cree que el acceso a la radio y la televisión y demás medios de comunicación como la internet deben democratizarse. El acceso a la comunicación o a los medios de comunicación masiva debe ser cada vez más democrático, debe ser cada vez más amplio y en donde la sociedad participe como ella crea conveniente. Existen sin duda monopolios, por ejemplo en televisión, los de Televisa y TV Azteca, que concentran o controlan hasta el 90% de la emisión televisiva en este país. Y por su parte, nuevos grupos empresariales concentran el 80% de la radio en México. Esto es difícil. No creemos que grupos monopólicos deban de apropiarse de un recurso público, es decir, el espectro radial y televisivo. Por tanto, tenemos que pensar en leyes que aperturen realmente esto que es hoy día privado o que la oligarquía le ha concedido a estos grupos. Sin duda, ahí tiene que ver también con el tema de la Internet y la propuesta de Morena de hacer de la Internet un medio de acceso público y total para todos. Y también tiene que ver con garantizar el acceso pleno a la información por parte de los mexicanos y fortalecer los medios de comunicación comunitaria. Está un séptimo punto. Vamos por un nuevo modelo económico. Esto parte de una crítica al neoliberalismo y Morena es muy clara
o muy claro en ese sentido. El neoliberalismo fue prometido, esta política global y liberalizadora de la economía fue una promesa de desarrollo, fue una promesa de crecimiento para todos. No fue así. En ningún sector hoy en día de la economía podemos participar. De hecho, la mayor parte de la población, entre 50 y a veces, según especialistas, hasta el 60% de la población se encuentran en pobreza. Esto quiere decir que el neoliberalismo, la globalización, no cumplió con la promesa de inclusión y crecimiento para todos. Necesitamos un cambio de modelo económico. Un modelo económico que le ponga límite a los monopolios, que son la esencia económica de la oligarquía que controla hoy el Estado. Necesitamos ponerle un límite a los precios abusivos de esos monopolios sobre los artículos de consumo, particularmente la canasta básica. Necesitamos promover el mercado interno y la competencia, fundamentalmente desde los sectores medios, es decir, aquellos que construyen pequeñas y medianas empresas, porque esas son, lo sabemos, las empresas que realmente emplean a los mexicanos y lo hacen de manera masiva. Tenemos que acabar con los privilegios fiscales que protegen fundamentalmente a las grandes empresas monopólicas de los distintos sectores económicos. Necesitamos reanimar la producción agrícola, la recuperación del campo y el apoyo a las familias campesinas. Necesitamos garantizar que la soberanía alimentaria exista como una realidad del país, pero basada en la producción campesina, y eso es un aspecto que comentaremos más adelante. Punto 8. Cumplir y ampliar los derechos sociales y contra la desigualdad. Es decir, ¿de qué se trata? De hacer de derechos que creemos elementales, derechos de acceso a todos. Estamos hablando de educación, que debe ser antes que nada gratuita, enseguida pública, laica y de calidad. Pero también estamos hablando de un acceso universal, gratuito y de calidad a la salud. También estamos hablando de acceso a la vivienda digna, adecuada y bien ubicada. No estas viviendas que se construyen hasta 2 o 3 horas de los empleos de las personas, y esto es imposible de sostener. Estamos hablando también del acceso pleno a servicios como el agua potable, que es un derecho universal, es un derecho humano, el acceso pleno a la energía eléctrica y por tanto, y sin duda, a la alimentación saludable y suficiente para la población. Esto implica un gran trabajo para rehacer sistema educativo, de salud, de vivienda, de agua potable, etcétera, para toda la población. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que el neoliberalismo ha destrozado para convertirlo en un negocio de unos cuantos privados. Es decir, se ha buscado la privatización de la educación, de la salud, de la vivienda, del agua, de la electricidad. Nosotros vamos por lo contrario, que sea de acceso público y garantizado por el Estado, como un aspecto mínimo que el Estado debe proveer a la sociedad. Claro, en esto también va muy especialmente la protección a los jóvenes, como lo que implica el acceso a educación y empleo, y la protección plena a los niños, con los grandes problemas que la infancia tiene que enfrentar en este país. Vamos por también, como 9º punto, por el respeto a los derechos humanos y contra la violencia. Tiene esto mucho que ver con la violencia que vive el país. Tenemos que desterrar esta violencia, tenemos que garantizar que el Estado no sea el que violente en aras supuestamente de combatir al crimen organizado. Tiene que ser el Estado el primero en respetar y hacer valer la ley y los derechos humanos de la población por encima de quien sea, instituciones policíacas, militares o el gobierno mismo. Es decir, no vamos por la impunidad, sino por la total transparencia y legalidad. Y bueno, esto implica el respeto a todas las libertades, a todas las preferencias, a todos los derechos civiles que están contemplados en nuestra Constitución. Y bueno, como 10º punto y final, vamos
por el rescate del campo, la soberanía alimentaria y contra la depredación de los recursos naturales. Aquí solamente hay que insistir, porque ya lo comentamos, que es sustentar la economía fundamentalmente en la recuperación de la soberanía alimentaria. Nosotros al día de hoy importamos demasiados alimentos. Un país que importa más del 40% de los alimentos que consume cotidianamente tiene el peligro de caer en las redes de los intereses de la producción alimentaria del mundo. Podemos caer en los riesgos de la escasez precisamente por no contar con soberanía alimentaria. Pero ¿sobre quién recaerá la soberanía alimentaria según nuestra propuesta? En los campesinos, es decir, en los pequeños propietarios, en los comuneros, en los ejidatarios. Esos que durante muchos años garantizaron la alimentación de este país, creemos que lo pueden hacer. Hay cálculos académicos profesionales serios que nos afirman que con los adecuados recursos y apoyos a la economía campesina, el país puede recuperar en un tiempo mediano la soberanía alimentaria. Sobre eso vamos. No vamos a sustentar la producción agropecuaria en las grandes agroempresas, porque esas no han garantizado nada más que sus intereses y sus grandes negocios. Vamos por el apoyo a la economía campesina. Y bueno, pues esto es a líneas generales, muy rápidamente, el programa de Morena, y es un programa que debemos de conocer. Cuando nos preguntemos ¿qué tenemos que hacer? Bueno, derivémoslo en buena medida de nuestro programa. Aquí hay muchos elementos, conceptos muy importantes, y en nuestros propios sitios y lugares de lucha podemos echar a andar mucho de esto. Es también el programa, la esencia de la política pública que nuestros futuros representantes y gobernantes que salgan de Morena tienen que aplicar. Ningún representante y gobernante que salga de Morena puede inventarse el hilo negro. La base de lo que ese gobernante o ese representante popular en lo futuro tenga que proponer e impulsar deriva del programa en primera instancia. No puede inventarse nada. Y esto es algo que nos debe de quedar muy claro. Pues bien, amigos de la Central Campesina Cardenista del Movimiento de Regeneración Nacional, nos despedimos aquí, un servidor, Ignacio García Ponce, y en la producción de todo esto, Abraham Juárez. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.